Como parte final podemos incorporar la evaluación de otros objetivos en el Flow Shop Scheduling Problem. Normalmente en las empresas, además de los objetivos normales de minimizar el tiempo de total de ejecución de todos los trabajos, podrían haber también otros objetivos involucrados. Por ejemplo, algo común que se puede encontrar en las empresas es que los trabajos tienen un tiempo de entrega pactado. Digamos que, bueno, en este ejemplo tenemos 5 trabajos. Supongamos que el primer trabajo se pactó para que se lo entregue luego de 35 horas, el segundo trabajo luego de 22 horas, el tercer trabajo luego de 40 horas, el cuarto trabajo luego de 36 y el quinto luego de 42 horas. Estos son los tiempos de entrega pactados. Sin embargo, cuando nosotros ejecutamos, digamos, en nuestro algoritmo para determinar cómo tienen que ser ejecutados para minimizar el make span, resulta que, por ejemplo, el trabajo 3 que está, recuerden que el segundo elemento de aquí es el trabajo 3. El trabajo 3, miren, se ejecuta en la máquina 2, en la máquina 3, en la máquina 4 y en la máquina 5, de esta manera, ¿no? El trabajo 3 entonces empieza en la última máquina, comienza en el 37 y termina en el 42. O sea, termina de ejecutarse en el instante 42. Pero miren, el trabajo 3 fue pactado hasta la hora 40. Eso quiere decir que va a haber una tardanza en la entrega de este trabajo, ¿no? Entonces, igual tendríamos que ver qué sucede con los otros trabajos. La pregunta es, eh, ¿cómo nosotros podemos medir ese objetivo? Podría ser mediante la tardanza total, o sea, ¿cuánto nos hemos tardado entre todos los trabajos sobre su hora de entrega pactada? ¿O cuál es el mayor atraso que hemos tenido en alguno de esos trabajos? ¿O cuál es el número de trabajos que se entregan con una tardanza, ¿no? O sea, más tarde de lo que se habían pactado? Todos esos objetivos se podrían evaluar. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar eso? Y ese es el objetivo de este taller que tienen que realizar. Muy bien, lo que primero es que tendríamos que hacer es sacar de esta lista de eventos lo que sucede en la máquina 5. Es decir, aquí, ¿qué sucede en la máquina 5? Porque en la máquina 5, es decir, en la última máquina, se determina cuál es el tiempo en el que se termina de ejecutar un trabajo, porque recuerden que en el Flow Shop Scheduling Problem los trabajos se ejecutan de manera secuencial desde la máquina 1 hasta la máquina última, que en este caso es la máquina 5. Entonces aquí podríamos sacar, para seleccionar de ahí justamente qué es lo que está sucediendo en la máquina 5, yo le puedo con case decir de mejor eventos, que es la lista donde están justamente lo que está sucediendo con los trabajos en las máquinas. Sáqueme los casos en los cuales esta lista comienza con la máquina 5. O sea, porque aquí cuando uso el case, yo le digo, de esta lista, sáqueme los casos que tienen este patrón. El patrón es que son parejas, son vectores en los cuales el primer elemento es el 5. Entonces me va a extraer cada uno de estos, es decir, qué es lo que sucede en la máquina 5. Y este doble blanco significa que después puede estar cualquier cosa. Pues aquí cuando lo ejecutamos, miren, entonces me extrajo justamente esta parte de aquí, que es el tiempo de ejecución del trabajo 2, termina en el instante 21. Este sería el tiempo de ejecución, los eventos en la máquina 5 del trabajo 1, termina en el 33, ¿cierto? Este de aquí, el trabajo 1, miren, termina en el 33, y así, o sea, con eso yo saco qué es lo que sucede en la máquina 5. Entonces, estos de aquí serían los tiempos en los que terminaron de ejecutarse estos trabajos, ¿no? Entonces está fácil aquí, le digo, sáqueme de estos, sáqueme, pero de todito, sáqueme la posición, eh, bueno, simplemente le voy a decir que me saque desde la última posición, le podríamos decir, ¿no es cierto? La última posición. O también podría, para que me ordene los trabajos, le voy a decir que me saque desde la segunda posición y dan adelante. Porque ya sabemos que esto es lo que sucede en la máquina 5. Entonces, aquí me dice el trabajo, dice el tiempo de inicio y el tiempo de fin. El trabajo, el tiempo de inicio y el tiempo de fin. Entonces, yo necesito
por ejemplo, ordenar, porque es el tiempo de entrega del trabajo uno, 2, 3, 4 y 5, podríamos ordenar esto respecto al primer elemento. Entonces le decimos que ordene esto, sería sort by, sería ordene esto respecto al primer elemento. Y entonces aquí me va a aparecer la lista ordenada, ¿no? Dice el trabajo uno empieza en el 23 y termina en el 33. El trabajo 2 empieza en el 14 y termina en el 21 y así, ¿no? Entonces aquí, como ya está ordenado, yo puedo comparar esto con esto de acá. Por ejemplo, miren, el trabajo uno se pactó para entregar en el instante 35 y se terminó de ejecutar en nuestro programa en el instante 33. Entonces lo entregó bien. Pero veamos, por ejemplo, el trabajo 4. Ese se pactó para entregárselo en el 36 y se está terminando de ejecutar en el instante 42. Ahí hay un atraso, ¿no? Entonces podemos restar para determinar el atraso, ¿no es cierto? Esto, digamos que este es los tiempos de entrega pactados y estos son los tiempos en los que se entregó finalmente, ¿no? ¿No es cierto? En los que se entregó serían ya los últimos elementos de esta lista, ¿no? Entonces pongamos aquí all -1 para indicar que son los últimos elementos, ¿no? Ahí está. Entonces estos son los tiempos en los que se entregan y estos son los tiempos pactados. Si quieren aquí pongamos tiempo pactado y tiempo de entrega. Entonces si yo resto estos dos vectores tendríamos entonces los atrasos o las tardanzas, ¿no? Tardanzas sería igual a los tiempos de entrega menos los tiempos pactados, ¿no es cierto? En este caso me da este vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, este se entrega en el 33, pero se pactó en el 35. Entonces hay un -2. De aquí solo necesitaríamos los que son positivos, ¿no? Los que son positivos, porque esos son los que hubo realmente un retraso, ¿no? Entonces podríamos seleccionar de este vector de tardanzas, los que tienen el elemento mayor que cero, ¿no? Porque entonces ahí hubo una tardanza, ¿no? Entonces aquí usamos una función pura, porque entonces yo le estoy seleccionando de este vector de tardanzas todos los que tienen el elemento mayor que cero. Entonces con una función pura simplemente recorre todos los elementos de esta lista. Entonces ahí está, solo está el 6 y el 3. Entonces, si es que tuviéramos, por ejemplo, que determinar cuál es la tardanza total, ¿no es cierto? Vamos a poner print tardanza total. Entonces, esto sería igual a que simplemente tendríamos que sumar, podríamos aplicar la función total que suma los elementos de una lista, esto de aquí, ¿no? Entonces, tardanzas, en realidad estas son las tardanzas, ¿no? Podríamos actualizarle a ese vector, porque no, simplemente así, ¿no es cierto? Solo seleccionamos las que son positivas. Pues total tardanzas me da la suma de esa lista. Entonces, ahí está. Aquí tenemos que, coma, ahí está. Entonces la tardanza total es 9, ¿no? O sea, en total 9 horas nos tardamos. También podríamos sacar, por ejemplo, los trabajos que se entregan con tardanza. Número de trabajos que se entregan con tardanza. Entonces eso sería simplemente que cuente. Entonces sería length de tardanza, ¿no? Ahí está. Son dos trabajos que se entregan con tardanza, ¿no? También podríamos sacar, por ejemplo, cuál es la mayor tardanza que se dio. Porque si tenemos una política de servicio al cliente, o sea, yo podría tener solo un trabajo que se entregó con tardanza y eso parecería bueno, pero imaginemos que en ese trabajo que se entregó con tardanza hubo una gran tardanza. Entonces también la mayor tardanza, ¿cómo calcularíamos la mayor tardanza? Sería el max de este vector. Pues mire, la mayor tardanza fue 6 horas, es decir, hubo un trabajo en el cual se lo entregó con 6 horas de retraso.
Esa es la mayor tardanza. El número de trabajos que se entregaron con tardanza de los 5, 2. La tardanza total, 9. Estos también pueden ser objetivos. Incluso podríamos nosotros implementar un algoritmo GRASP en el cual no nos fijemos en el make span, sino más bien en la minimización, por ejemplo, de la tardanza total, o en la minimización del número de trabajos que se entregan con tardanza, o en la minimización de la mayor tardanza que existe en los trabajos. Entonces, esto es algo que se puede trabajar. Tenemos que implementar esto, ustedes tienen que practicarlo, tienen que ver cómo esto lo podríamos poner en un reporte y miren, ya tenemos entonces no solo como objetivo evaluar el make span, sino también objetivos relacionados con el servicio al cliente. Muy bien.